Antes de comenzar, quiero agradecer a Jovita Velázquez porque ella es la patrocinadora de este video. Y bueno, vamos con él. Para ti, ¿qué es el terror? Sé que eres un amante de este tan oscuro género. Y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices, sabores y texturas de este mi mundo. Acompáñame y prepárate, porque la función va a comenzar. Soy Chloe, el Arlequín, y hoy te presento Dicon el Diablo, de Joseph Sheldon Le Fanu. Dos solteronas ricas me dieron la tarea de visitar una de sus propiedades cerca del famoso bosque de Pendle, lugar terrorífico que dio origen a una célebre leyenda, las brujas de Latchingley. Debía examinar la casa para repartir por igual entre las hermanas. Me vi obligado a hacer la última parte del recorrido a caballo, por senderos pocos conocidos y menos frecuentados. El otoño le daba un aspecto lúgubre al paisaje. Me detuve en una posada para cenar algo y dejar que los caballos descansaran. El posadero tenía un aspecto rudo, pero era parrachín y gustaba de la convivencia. Yo tenía curiosidad por saber algo acerca de Barwick, que es el nombre del lugar al que me dirigía. Pero el hospedadero no tenía mucho que contar. Me dijo que hacía más de 20 años que los únicos que habitaban era ahí el jardinero y su esposa. También me advirtió que ya se habían formado leyendas acerca de la casa abandonada, pero que eran meras supersticiones. Reanudé mi viaje algo decepcionado por no haber obtenido información. Cuando llevaba 1 hora de camino comencé a cruzar una gran región de pasto. Supuse que me faltaban unos 15 minutos para poder llegar. Después de algún tiempo volví a introducirme en el bosque y pude ver la mansión de Barwick May. Era grande, blanca y negra, y estaba rodeada de inmensos árboles que proyectaban largas sombras sobre el terreno. Tenía un jardín con unos muros completamente gris y repleto de hierba. Al final del mismo se veía un lago muy quieto que parecía frío y negro. Daba la impresión de esconderse por sentirse culpable. Sentí que corría peligro y percibí que el lago estaba reaccionando con eso, pero no sabía de qué manera. Tomé el camino cubierto por la hierba bajo las ramas de aquellos inmensos árboles y llegué a la entrada. Pude ver de cerca la fachada grande y melancólica de la casa. Parecía que había sido abandonada hace muchos años. Las presencias de maderas oscuras, las ventanas en el patio estaban invadidos por las ortigas y el musgo, y los árboles proyectaban tanta sombra que había un efecto de oscuridad. Subí los escalones para llegar a la puerta y miré a mi alrededor. El oscuro lago estaba ahora a mi izquierda, aumentando la melancolía del paisaje. Había una pequeña isla en el centro adornado con 2 viejos fresnos inclinados el uno hacia el otro y reflejando el agua. Era un escenario de antigüedad, de soledad, de olvido. Toqué la campana y emitió un sonido hueco que se transformó a la distancia en un tañido grave. Un hombre viejo abrió la puerta y me hizo pasar al recibidor, donde solo había una luz pequeña cuyos rayos se perdían en la negrura del fondo, casi en tinieblas. El hombre me condujo a través del amplio vestíbulo hasta la sala destinada a recibirme. Era espaciosa y estaba forrada de madera hasta el techo, con los mobiliarios anticuados y rústicos. Una puerta situada en un extremo, dando paso al dormitorio que me habían reservado, también forrado de madera. Estaba amueblado, con estilo viejo y pesado. Sus ventanas daban al lago. Aquella habitación, aunque sombría y triste, estaba muy limpia. Después de dar indicaciones sobre mi cena y asearme, llamé al hombre viejo, cuyo cargo era el de mayordomo, y le dije que me acompañara a dar un paseo por la propiedad. Era una fría tarde de otoño y mi acompañante caminaba demasiado rápido. Parecía preocupado. Entre los grupos de árboles, a varios metros de la casa, pude ver la antigua iglesia parroquial. Tomamos un camino directo y nos acercamos a la puerta de hierro que se hallaba abierta en el campo de la iglesia. Un enterrador estaba dejando las herramientas que había utilizado para cavar una tumba. Era jorobado y cortés. Se ofreció a mostrarme la iglesia. Había un monumento dedicado a Squire Brown, del que las 2 solteronas habían heredado la casa,
y la finca, con bellas frases grandilocuentes acerca de su persona. Deben de haber pasado ya 20 años desde que muriera el señor Squash, comenté. Así es, señor. En septiembre se cumplirán esos años, respondió el mayordomo. ¿Era un buen caballero?, pregunté. Claro, señor. Siempre fue buena persona, nunca hizo daño a nadie. Pero creo que al final se volvió loco, me dijo mirándome de reojo. ¿Cree que perdió el control de su mente? Pues no lo podría asegurar. Parecía endiabladamente seguro de todo lo que hacía. Solo es una suposición. El relato de Tom, el mayordomo, me pareció bastante enigmático. Sin embargo, preferí no hacer más preguntas. Regresamos por el camino que había tomado. Se estaba poniendo muy oscuro. Recorrimos un sendero cercado por 2 muros de piedra cuando algo que corría en zigzag pasó a toda velocidad junto a nosotros, emitiendo un sonido de estremecimiento y risa atemorizada. Se trataba de una figura humana que al principio me sorprendió mucho. Ahora buscará dónde dormir. En los últimos 20 años ese muchacho no ha dormido en casa y no lo hará mientras viva, me dijo Tom. ¿Está loco? Pues más bien es idiota. Nosotros la llamamos Dicón el Diablo, porque diablo es casi la única palabra que sale de su boca. Tuve la impresión de que aquel idiota estaba reaccionando con la historia del señor Squash. Dígame, ¿me equivocaría si pensara que cuentan cosas extrañas sobre él?, pregunté. Pues yo diría que no. Hace 20 años que no duerme en casa. Ese tiempo que tiene muerto el señor Squash. Pues sí, señor, así es. Quiero que esta noche me cuente la historia del muchacho, Tom. A Tom no le agradó la idea, y mirando fijamente hacia adelante, conforme caminaba me dijo: Mire, señor, la casa ha estado tranquila. Nadie la ha alborotado, ni dentro ni fuera, ni en los bosques, desde hace 10 años o más. Además, mi mujer afirma que no se debe hablar de esas cosas. Y lo mismo que yo, aseguro que es mejor dejar que los demonios duerman. Cuando terminaba de hablar hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. El paisaje se estaba oscureciendo cada vez más. Los árboles, solemnes y el perfil de la casa ejercieron sobre mí una influencia sombría. A nuestra llegada, un leve ambiente de comodidad dispuso un poco mi tristeza. Me sentí contento por la luz de la chimenea y las velas alumbrando la cena en una mesa con mantel blanco. Me hubiese gustado escuchar la historia de Tom, pero después de comer me sentí cansado y me fui a dormir. Lo hice profundamente, pero más tarde contaré qué fue lo que me despertó aquella noche, que aunque no fue muy extraño, sí fue importante. A la noche siguiente había terminado mi encargo en Breakaway. Todo el día trabajé duro, y una vez llegado al anochecer, me encontré nuevamente cenando en la sala, de la cual abrí las ventanas grandes. Estaba sentado. Después de cenar con el agua y el brandy a mi lado, miraba hacia la oscuridad. No había luna y los árboles continuaban haciendo que la negrura parecía extremadamente profunda. Tom, le dije, debes decirme quién, además de tu esposa y de ti, durmió en la casa ayer por la noche. Tom se quedó sentado junto a la puerta. Me miró sin decir una palabra. ¿Quién más durmió en la casa?, repitió. Nadie, señor, se lo aseguro, afirmó con una mirada que pedía más preguntas. Pues es muy extraño. ¿Tú no entraste a mi cuarto anoche? No entré sino hasta la mañana. Eso podría jurarlo. Pues bien, objeté. Hubo alguien más y también podría jurarlo. Estaba tan cansado que no conseguí levantarme. Me despertó un sonido que me hizo pensar que las latas de estaño donde guardo mis papeles se habían caído al piso. Escuché pasos lentos en la habitación y además había luz, aunque recordaba haber apagado las velas. Pensé que debías de ser tú, que habías entrado por mi ropa, pero fuese quien fuese se marchó. Como la cortina estaba un poco abierta, vi una luz en la parte opuesta, como la que arrojaría una vela desde el exterior si estuvieran abriendo lentamente la puerta.
Me erguí en la cama y vi que la puerta se estaba abriendo con una mano sostenida en su borde, una mano muy rara. «Enséñame la tuya». Extendió la mano para que dispusiera a inspeccionarla. Pues no. A la tuya no le pasó nada. Aquella era diferente, muy gruesa, con un pulgar demasiado pequeño, con una uña larga y curva. «¿Quién anda ahí?», indagué, y cuando hice esa pregunta la mano y la luz se retiraron. «Tan seguro como que estamos hablando que era él», gritó Tom mientras los ojos casi se le salían de sus órbitas. «¿Quién?», pregunté. «El viejo Squarebrown. Lo que usted vio fue su mano. Dios se apiade de nosotros. El dedo roto y la uña en forma de garra. Tuvo mucha suerte de que se fuera cuando hizo la pregunta. Usted vino aquí por las señoritas Digmog, y el señor Squash nunca quiso que ellas pusieran un pie en estas tierras. Estaba haciendo un testamento muy diferente el día cuando le llegó la muerte y se lo llevó. No podía soportarlas. Incluso yo me llené de resentimiento cuando supe que usted vendría por ellas. El señor ha vuelto». Presionando un poco a Tom, logré que me contara las cosas que habían sucedido cuando murió el viejo Squash. «Como usted sabe, el señor Squash no dejó testamento. Toda la gente de los alrededores se entristeció de que muriera, pues era muy querido en la comarca y por eso resultaba sorprendente lo que sucedió después de su fallecimiento. Lo primero que hicieron las señoritas cuando heredaron la propiedad fue comprar ganado para los pastos. Resultó una verdadera imprudencia dejar pastar a las bestias a su antojo. No pasó mucho tiempo antes de que el ganado comenzara a enfermar. Las bestias morían por docenas. Entonces empezaron a circular historias extrañas. Primero, un hombre y luego otro dijeron haber visto a Squarebrown hacia el anochecer, caminando tal como solía hacerlo. Entre los viejos árboles se aproximaba al ganado y lo acariciaba. Aquellos animales que recibían contacto de su mano morían rápidamente. Nadie lo vio nunca de cerca en el parque o en el bosque, pero todos conocían a la perfección su modo de andar, su figura y la ropa que siempre usaba. Los vecinos fueron invadidos por el miedo y ya nadie quiso tomar el camino del parque ni pasearse por el bosque. En aquel tiempo vivía un tal Thomas Peak. Fue mozo de cuadra del viejo Squash y estaba a cargo del lugar, siendo el único que solía dormir en la casa. Thomas se enojaba al escuchar esas historias de las que no creía nada y que le quitaban a la gente que cuidara del ganado, pues todos tenían miedo. Por eso le escribió una carta mandando traer a su hermano Deacon. Apenas llegó su hermano y el ganado empezó a mejorar. La gente seguía obstinada diciendo que aún veían al viejo Squash paseando por los claros del bosque, pero que ya no se acercaba al ganado desde que había llegado Deacon Pike, quien solía quedarse mucho tiempo en pie mirando a los animales. Hasta una hora permanecía inmóvil. Thomas y Deacon eran los únicos que vivían en la casa. Dormían en las camas grandes de las habitaciones de los criados. Thomas se acostaba junto a la pared. Una noche, mientras Deacon dormía profundamente y Thomas pensaba con los ojos vueltos hacia la puerta, ésta se abrió lentamente. Y el que entró por ella fue el viejo Squarebrown, con el rostro tan cadavérico como lo tenía dentro de su ataúd. Thomas se quedó sin respiración y no podía apartar los ojos de él. Squash llegó al lado de la cama, puso sus brazos por debajo de Deacon y levantó al muchacho, quien permaneció todo el tiempo dormido, y se lo llevó. Así fue como Thomas Pike vio la aparición y estaba dispuesto a jurárselo a cualquiera. Cuando sucedió aquello, la luz, que no sabía de dónde procedía, se apagó de pronto, y Thomas se quedó tumbado hasta el amanecer. Su hermano Deacon había desaparecido. No pudo encontrar ningún rastro de él en toda la casa, ni en el bosque ni en la finca. Inspeccionaron la isla del lago y lo encontraron sentado bajo el gran fresno con la cabeza perdida. A cualquier pregunta respondía: «Bóvense el diablo, mírenlo, mírenlo, bóvense el diablo». Estaba como un idiota. Y así se quedaría hasta que Dios lo disponga.
nadie ha podido conseguir que vuelva a dormir bajo un techo. Va de casa en casa mientras hay luz de día, pero la gente prefiere no encontrárselo en la noche. Tras la historia de Tom, surgió el silencio. Estábamos solos en la habitación grande. Yo me encontraba cerca de la ventana mirando la atmósfera oscura de la noche. Me pareció ver que algo se movía en el exterior y oí un sonido parecido a una conversación susurrada. De pronto se convirtieron en gritos. ¡Hey! ¡Wow, es el diablo! Encima de tu hombro. ¡Wow, es el diablo! Me levanté y vi a luz de la vela los ojos salvajes y el rostro cubierto de tizne del que adiviné era Dicón, quien se marchó susurrando y riendo. Apenas nos vio extendió los pulgares como si fueran amuletos. Tom cerró la ventana. La historia había terminado. Me sentí contento al despedirme, y todavía más cuando dejé varios kilómetros atrás la casa olvidada de Warwick. Y espero que te haya gustado este video. Es una historia de terror clásico, las que más me gustan. Y tal vez no te puede dar mucho miedo, a menos que te sumerjas en la historia y tomes el papel del protagonista. Y bueno, si te gustó este video y es la primera vez que ves uno de estos, suscríbete y revisa mi canal. Te aseguro que vas a encontrar muchísimos videos que te van a gustar. Y si ya estás suscrito, verifica que tengas activada la campana de notificaciones. Así sabrás cuando subo un video o cuando hago directo. Claro, todo depende de si YouTube está de ánimo. Y Arlequín, en verdad, si puedes y te nace, en la descripción de este video está el link para mi página de Patreon. Ayúdame, vuélvete un Patreon. Así vamos a poder tener las historias de terror que a ti te gustan y no solo las que YouTube nos deja publicar. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clo. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.